ver ahora otros conceptos que hacen a la literatura. Y en realidad vamos a ver 3 conceptos. Estos son la idea de autor, obra y lector. En realidad parece bastante sencillo porque todos ustedes creo que tienen muy claro lo que es un autor, ¿sí? Es una persona que crea una obra, la que sea, a partir de su intelecto o su imaginación. La idea es que esta idea de autor en realidad es bastante novedosa, ¿sí? Recién tenemos una idea de autoría en el humanismo a partir del Renacimiento, y no es que antes no hubiera autores, ¿no? Sin embargo, había otra concepción de lo que era una obra. Por ejemplo, Homero, cuando hace la Ilíada y la Odisea, no es que hace él la obra. En realidad es una obra colectiva que la iban cantando un montón de rapsodas y de aedas, y él era uno más, que tuvo la suerte, digamos, de haberlo puesto por escrito y que alguien lo encontrara y que lo reconociera como el mejor poeta épico, ¿sí?, de la antigüedad. Pero si no, en realidad todos sabemos que en realidad esa obra no era original de él, ¿sí?, sino que era una obra colectiva. Todo el mundo sabía la historia, simplemente había alguien que la contaba mejor. Asimismo, la idea de autor en el medioevo era también complicada porque no es que no hubiera autores, sino que simplemente, por ejemplo, la inspiración podía provenir de los dioses, ¿no? Dios me dijo esto, o lo que podía ocurrir es que era muy peligroso decir lo que pensábamos, lo que decíamos, o incluso escribir una obra y que alguien pudiera asociar las palabras de un personaje conmigo. Entonces, conmigo autor, ¿no? O autora. Entonces, ¿qué se hacían? Obras anónimas. Entonces, la idea de autoría no estaba presente en estas obras, ¿sí? La idea en ese momento, lo que importaba por ahí era el contenido de la obra y de una manera particular. Entonces, la idea de autoría es bastante novedosa y es a partir de que se empiezan a firmar las obras que la tenemos. El tema es que a raíz de esta situación se empezó a asociar, ¿no?, que mucho de lo que aparecía en las obras literarias era en realidad parte de la biografía o de la vida de las personas que escribían, o que cantaban o que recitaban. Pero si yo, Agustina, de repente se me ocurría hacer una obra de Juan Pérez que vivía en Estados Unidos y que le gustaba cazar conejos, poco tiene que ver conmigo, y sin embargo podían asociarme a lo que dijera o pensar este personaje porque yo lo había escrito. Entonces, en los años 50, 60 se empieza a pensar que a lo mejor este tipo de análisis sobre el autor, o incluso después del surgimiento de la psicología, tratar de ver si hay alguna perversión, alguna cuestión en el autor que le gustaba matar conejitos. ¿No? O sea, terrible. Este tipo de análisis eran como que no estaban buenos, ¿no? Y además había una realidad. ¿Y si el autor quiso decir otra cosa? ¿Y si el autor quería plasmar otra cosa? ¿Y nosotros nos estábamos equivocando? ¿Y si el autor se había muerto y nosotros queríamos saber lo que había querido plasmar? Bueno, entonces ahí está la magia de esto, y es que una serie de autores empezaron a plantear la idea de la muerte del autor, que haberlo traído está bien para los derechos de autor, para tener un rédito económico, pero en lo que hace el análisis de las obras literarias no tenía ningún sentido mantenerlo vivo. Además, porque poco importaba lo que había querido decir realmente la obra o lo que quería decir el autor, sino que lo que realmente importaba era qué nosotros habíamos entendido de esa obra, qué interpretación le dábamos según nuestro contexto histórico, sociopolítico y cultural. Entonces, una obra como La peste de Camus, que habla sobre sobre los problemas existenciales de la vida, de repente hoy la peste lo vinculamos al coronavirus. Entonces de repente este tipo de situaciones hacen que cambie. Entonces este autor, Roland Barthes, que es el que les voy a dejar el texto, lo que dice es que para que podamos nosotros nacer como lectores, necesitamos pagar eso con la muerte del autor, borrarlo del mapa de vuelta. Y entonces tenemos estas 3 categorías
¿no? El autor, que es el que evidentemente escribe la obra, no importa si su autoría es real o eficiente, efectiva o anónima. No importa en sí palabra por palabra qué dice la obra, sino que lo que importa quizás es en parte esto, ¿no? ¿Qué interpretaciones se le pueden dar a la obra? ¿Qué percepción se tiene de la obra, ¿no? Y esto va de vuelta otra vez con esta idea de qué es la literatura, una máquina de percibir. Así que bueno, ojo, atención, no confundir autor con narrador, ¿sí? Otra vez, yo, Agustina, puedo hacer que mi narrador sea Juan, ¿sí? Y yo, Agustina, 31 años, puedo hacer que mi narrador Juan tenga 80 o que tenga 5 años y cambiar, ¿sí? Entonces, ojo eso. Y también ojo que el lector no es igual al narratario, ¿sí? Yo, Agustina, puedo hacer de cuenta que le escribo una carta a mi madre, ¿no? Como hace Cortázar en Carta a una señorita en París, donde supuestamente un narrador le escribe a una chica, André, que es una narrataria. Sin embargo, esa narrataria André no condice con nosotros, que somos simplemente los lectores, ¿sí? Entonces, tratemos de separar las categorías de narrador-narratario de autor-lector. Bueno, sin más, me despido y ya veremos otros conceptos de la literatura.